Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para cada uno de los que nos pueden ver a través de este video. Esperamos que Dios les bendiga en el lugar donde se encuentran. En el día de hoy me acompaña por aquí Juan Esteban. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y Valentina, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ministro, gracias a Dios. Feliz de estar acompañada con ustedes y de estudiar ese tema tan interesante. Así es, un tema muy interesante, lección número 2, el mensaje de la cruz. Quiero recordarles el versículo de esta semana para que lo tengamos presente y podamos arrancar con este versículo que dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Quiero que podamos iniciar, arrancar pensando en la cruz, ¿sí? En la cruz, en ese símbolo que para nuestros días quizás es muy cotidiano, ¿cierto? Así que quiero preguntarle, la gente hoy en día ve una cruz y ¿qué se le viene a la cabeza? Jesús, Jesús. eso es lo que se viene a la cabeza. De hecho, es un símbolo tan familiar para todos hoy en día que algunos lo usan en cadenas, en manillas, se lo tatúan, lo ponen en imágenes. Si yo lo veo, quiero arrodillarme de pronto, a eso me mueve. Es un símbolo para el cristianismo hoy, quizá el más famoso. Así es, hoy en día ese símbolo trae esperanza, trae fe, es muy familiar, ¿cierto? Para nosotros hoy en día, pero en el tiempo de Jesús no lo era. En el tiempo de Jesús quizás la gente veía una cruz y pensaba era en vergüenza, en miedo y en muerte, ¿sí? Por eso, a través de esta lección, vamos a ver ese mensaje que nos transmite hoy en día la cruz para nosotros. Por eso, Juan, quiero que nos cuentes hoy eh, qué significa hoy predicar a Jesús crucificado, quizás no en palabras bonitas, ¿sí? En medio de estos discursos hoy en día motivacionales, bonitos, sino predicar a Cristo crucificado. Bueno, para contestarte esa pregunta, me gustaría que leyéramos inicialmente 1 Corintios 1:17, que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? A través de este versículo vemos que Pablo lo que quiere plasmar es que esta sabiduría de palabras, ¿no? Que a veces queremos expresar y predicar el mensaje del Evangelio a través de palabras de pronto muy elocuentes, muy elaboradas, no significa este versículo que Pablo estuviese en contra de que lo hiciéramos de una forma elocuente, donde tratamos de llegar a las demás personas con palabras lindas y demás, sino que de pronto a veces este discurso podría llegar a que nosotros nos enfocáramos en las cosas que no eran importantes del plan de la salvación. Porque en definitiva, cuando nosotros miramos una cruz, la cruz lo que termina representando es la culminación de ese sacrificio que Dios vino a hacer por nosotros en esta tierra, ¿cierto? Ese plan que estuvo plasmado desde hace mucho tiempo y que se puso en marcha inicialmente a consecuencia de nuestros pecados y que lo que quiere hacer es que nosotros podamos acceder a una salvación para que el día de mañana podamos ir al cielo. Entonces, a veces nos enfocamos mucho más en escuchar a un predicador que lo hace de forma muy elocuente y lo hace muy bien y transmite muy bien el mensaje y corremos el riesgo de enfocarnos en la persona y no en el mensaje que realmente nos quiere transmitir. ¿Sí? Los discursos excesivamente elaborados en algunas circunstancias pueden ocultar la esencia del mensaje de la cruz y a veces podemos incurrir en el riesgo de que pensar que la salvación que representa esa cruz es algo difícil de obtener, es algo complejo, es algo por lo cual yo tengo que luchar. ¿Sí? Y por el contrario, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la salvación es todo lo contrario. Es algo sencillo de obtener, que lo único que tengo que hacer es creer en Jesús, aceptarlo como mi salvador personal, Él me cubre con su manto de justicia, me hace digno frente al Padre y puedo acceder a la salvación. Entonces es algo muy simple y sencillo. ¿Sí? El Evangelio no depende de la elocuencia del ser humano, el Evangelio depende del poder de la cruz. Y ese poder es inherente a la cruz y lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es, en ocasiones queremos igualar el Evangelio al conocimiento científico. No sé si se han dado cuenta, ¿cierto?
En lo particular, bueno, en lo personal, yo a veces escucho un podcast que se llama El Recetario, ¿sí? Y este podcast tiene exégetas y también muchos científicos, tiene allí personas muy letradas. Y los debates que se dan allí son acerca de la religión. Dentro de esos paneles, a veces regularmente invitan a un pastor adventista, que es el pastor Rondón, y me deja muy impactado cómo el pastor siempre habla del evangelio de manera directa, ¿sí? No rebaja el evangelio al método científico, ¿sí? Porque hay un exégeta allí cristiano que quiere explicarles a esos científicos que están allí, a esos ateos que están allí, por medio de explicaciones y discursos elocuentes, ¿sí? El evangelio. Pero por eso Pablo dijo, el evangelio no se puede predicar de esta manera. El evangelio tiene que ser directo, natural y no puede ser adornado de esta manera. Por eso también en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a ese crucificado, ¿cierto? Así que realmente este es el mensaje que rompía los paradigmas de las personas, ¿cierto? En el tiempo de Jesús. Y ojo, no era un mensaje difícil de aceptar, ¿sí? Pero era un mensaje que quizás rompía los paradigmas de un grupo incluso específico, que era los mismos judíos, ¿sí? Por eso quiero preguntarte, Valentina, ¿por qué para los judíos un Mesías crucificado podía parecer una locura? Bueno, yo empiezo contándoles algo personal. Cuando yo leo Pablo, yo no sé si a ustedes también les pase, me parece un poquito complicado. Yo digo, ay no, Pablo escribe complicado, no sé. Entonces, cuando en esta lección, en esta semana, sale el versículo de memoria que dice, la cruz es locura para los gentiles, pero para los que se salvan es poder. Yo digo, pero locura, ¿por qué? No sé, ¿sí? Entonces, bueno, yo así como, ay no, Dios, ayúdeme a entender, porque estas cosas solamente se entienden espiritualmente, con los ojos de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que investigando, para los romanos, la cruz era el peor de los castigos, la peor de las muertes. Y yo analizándolo, es que no era matar a una persona y ya. Pues se la puede matar de un disparo, ya. Pero la cruz era dar un mensaje. O sea, habían cruces en el camino. Entonces era diciéndole a la gente, epa, si usted se porta así, mire lo que le va a pasar. Todo el escarnio público que Exacto. venía. O sea, era humillante. No era solamente el dolor físico de la persona, que también es muy importante en esta muerte de la cruz. Aparte su muerte era lenta, aparte recibía la humillación de la gente, aparte recibía deshonra. O sea, eran muchas cosas y era un mensaje que querían transmitirle en esa época a todos los que no eran criminales o a los que eran. Pilas, porque si usted hace eso, mire lo que le va a pasar. Entonces, para los romanos era terrible la cruz. Ahora, para los judíos era un escándalo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia decía que el que muere en una cruz, ¿qué es? Es maldito. Entonces, dígame usted, un señor que empiece a predicar, y uno no, muchos, que empiecen a predicar sobre un mensaje de que el Mesías, el Redentor, el Creador del mundo, iba a morir en una cruz. Pero ¿cómo es posible? O sea, si murió en una cruz, entonces es maldito. ¿Cómo va a ser el Mesías? ¿En qué cabeza cabe esto? Yo pensaba en las muertes actuales. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué manera yo puedo comparar la cruz? No sé, se lo pregunté incluso a una inteligencia artificial y no me dio respuesta. Entonces, bueno, yo como en mi cerebro así, yo, bueno, ¿a qué lo puedo comparar? No sé. ¿Será a cuando le entregan a un papá, un ejemplo, en su casa
a su hijo en bolsas, no es solamente una muerte. Ah, murió y ya. ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué habrá hecho ese muchacho para que se lo hayan entregado así al papá? Entonces pensar en la cruz en ese momento para los judíos era lo mismo. O sea, ¿qué habrá hecho Jesús para que tuviese que morir en una cruz? O sea, era locura. Pero esa locura hizo que muchos cristianos en ese tiempo bautizaran a otros, se regara el evangelio como semilla, entendieran el amor del Creador, incluso, murieran por ese mensaje que estaban predicando. O sea, por eso él dice, es poder. Entonces ya yo entendí. Y yo dije, bueno, Señor, gracias. Porque yo empecé así como, pero vea todo lo que hay detrás de eso. Entonces, realmente me pareció increíble y maravillosa la lección de esta semana, porque es tratar de darle a entender a la gente algo que no entendían y que no creían y que era ilógico para su época, y que ese mensaje fuera el que transformara sus vidas. Me hace recordar ahí este versículo que mencionaba la lección, 1 Corintios 1:28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Dios obra de maneras extrañas a veces, ¿cierto?, a los ojos del ser humano, ¿sí? En toda la Biblia encontramos relatos que a los ojos del ser humano parecen extraños, difíciles de entender. Queríamos, Dios, ¿por qué obró de esa manera, cierto? Por ejemplo, Jericó, una ciudad conquistada a punta de gritos, bocinas, ¿cierto? David, el niño que pudo derrotar al gigante con unas piedras, con una onda. Naamán, ese general que esperaba hacer cosas grandes para poder ser sanado, pero sencillamente tenía que hacer un baño allí sencillo, como se lo habían indicado. Moisés, un hombre que quizás con debilidades, con inseguridades, Dios lo utilizó para que fuera un libertador para el pueblo. Y el ejemplo más maravilloso, la cruz, ¿cierto? Allí ese símbolo que para algunos era lo peor, era lo más despreciable, era lo desechado y lo débil del mundo, como lo dice Pablo, lo escogió para redimir el mundo, ¿cierto? Y a veces parece algo de pronto antinatural, ¿no? Como lo decía Vale, el pensar de cómo el escarnio público, la humillación, la vergüenza podría haber llevado a que Jesús fuese tan famoso, entre comillas, pues, y si bien sabemos que sí fue famoso y sabemos que no fue ese el motivo por el cual él fue crucificado, tan famoso como lo fue, ¿no? Es antinatural a veces pensar de estos planes que decís que a veces uno no entiende por qué se dan de la forma como se dan. Es antinatural uno pensar que posterior al ser crucificado, al ser humillado, al ser avergonzado, al recibir toda esa crítica de parte de las personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo, Dios y el mensaje del Evangelio se hubiese diseminado de la forma en que lo hizo, ¿no? Que esas son las cosas que uno no entiende, pero que el Señor sabe por qué sucede. Así es, Juan. Y entonces, teniendo esto en cuenta, que pues Dios eligió allí ese lugar específico, ese símbolo y ese método de muerte, la cruz, ¿qué significa para el cristiano? ¿Qué significa para nosotros hoy la cruz? Pues cuando nos remitimos a ver lo que es el significado de la cruz para cada uno de nosotros, tenemos que pensar es qué fue lo que se logró a través de la cruz, ¿no? Para el cristiano, lo que se logró en la cruz, como decíamos hace un rato, es la culminación del plan de la salvación, ¿no? Un plan que se planificó desde hace muchísimo tiempo, antes de la concepción propia del universo, y que se puso en marcha a raíz de las consecuencias de nuestros actos, lastimosamente. Fíjense, Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros
teníamos que sobrellevar las consecuencias que habían traído sobre nuestra vida el pecado. ¿Sí? ¿Y cuál era la consecuencia del pecado? La muerte, inevitablemente. ¿Sí? El problema es que nosotros pensábamos que iba a suceder en el jardín del Edén inmediatamente y no, fue con el pasar del tiempo, ¿no? Mientras se pasaban los efectos del fruto del árbol de la vida, ¿no? Entonces, el gran problema para nosotros como seres humanos es que sí, teníamos que morir porque teníamos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Pero Dios en su inmensa misericordia para con todos nosotros trazó un plan que ninguno de nosotros tenía previsto, pero Él en su inmensa sabiduría sí, y que lo que hizo fue reconciliarnos con el cielo. Y eso es lo que significa la cruz para nosotros, ¿sí? Porque eso es lo que se logra en el momento en el que Jesús muere en la cruz. Se logra la unión nuevamente entre el ser humano y el cielo, y dice un versículo, en la cruz la justicia y la paz se besaron, ¿sí? Porque es la culminación de esto, que a veces nosotros creemos que es tan difícil de obtener y por lo cual creemos que tenemos que trabajar, que es la salvación, ¿sí? Y que muchas veces tenemos que cambiar ese switch y entender de que nada, es algo simple, sencillo, y que lo único que tengo que hacer es entender de que Jesús vino a morir por mí y Jesús quiere verme en el cielo. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptarlo como mi Salvador y allá voy a estar. Y es un mensaje completo, porque añadiendo a lo que dice Juanes, Jesús, para que su muerte fuera válida, ¿qué tenía que tener antes? Una vida perfecta. Y para que su muerte tuviera la importancia que hoy en día tiene, ¿qué tenía que hacer después? Resucitar. Entonces, es un proceso, es fácil, es sencillo, pero es de cambios, es constante, es diario, es de estar en esa comunión con Dios y permanecer con Él, para que cuando Él venga, ya nos vayamos con Él. Así es, no hay mejor historia que el mundo pueda conocer, ¿cierto? No hay mejor historia que esta, que la historia de la cruz, que el universo pueda conocer. Y es una historia que nos habla de mucho, ¿cierto? Es una historia que nos enseña mucho, pero Valentina, cuéntenos un poquito acerca de qué nos enseña la cruz acerca del carácter de Dios, ¿sí? Bueno, esta pregunta no se podría ni responder. O sea, es algo increíble. Pero yo viví una experiencia y la quiero contar aquí, que me enseñó un poquito, a cómo de pronto un pecador se siente al mirar esto que Dios hizo por nosotros. Resulta que a mí me encanta visitar a mi abuela. Yo a mi abuela le digo mamá. Entonces le dije a mi mamá, mami, voy a ir un rato donde mi abuela. Entonces me dijo, bueno, vale. Yo iba con mi hermano, me dice, vaya con Joan, lleve el carro, pero no se regrese tarde. Y entonces yo, bueno, ma. Entonces me fui con mi hermano. Y bueno, allá hablando con mi abuela y contándole las cosas, y ella también, y bueno, tal. Y se me hizo tarde. Entonces, bueno, prendí el carro, Joan, venga. Entonces Joan llegó, listo. Y me voy para la casa. Pero como ya era tarde, porque le había desobedecido a mi mamá en ese sentido, entonces yo empecé a andar rápido, para llegar rápido. Entonces, rápido. Tal. Y resulta que pasé por una cuadra que tenía muchos huecos y yo dije, bueno, no la voy a pasar rápido, pero en esa se me atraviesa un gatico. Y yo no alcancé a frenar. Y cuando yo frené, yo sentí que lo atropellé. Y yo dije, ay, Dios mío, lo atropellé al gatico. Y entonces pero fue tanta la velocidad que cuando yo sigo es que yo siento que de pronto lo atropellé. Entonces yo lo que hago es regresarme para aliviarlo, para ver qué había pasado con el gatico. Yo me sentía re mal. Entonces yo empiezo a mirar dónde está el gatico. Y yo, Johanna, yo me voy a ver el gatico. Era de noche, todo oscuro, la cuadra horrible. Seguramente nos podían hasta robar. Hay mucha inseguridad en este barrio donde paramos. Y yo busqué al gatico. No encontré al gatico. Yo no supe, hasta el día de hoy, yo no supe si lo maté, yo no supe. Entonces, bueno, Dios quiera, pues no le haya pasado nada al gatico y haya sido un hueco, nomás, que me comí y sentí que así fue. ¿A qué voy con esta historia?
que yo siendo pecadora me sentía terrible al matar a una víctima inocente que no tenía la culpa de mi desobediencia. Y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a matar a ese gatico? Y yo duré días y días pensando por ese gatico y mirando y orando también, creo que hasta oré. Y mirando y volví a pasar por esa cuadra otras veces a ver si volvía a ver al gatico. Que respondiendo a la pregunta del ministro, la cruz es la muestra más grande que Dios nos dejó como persona inocente, como ese gatico, pero obviamente que no es así, es algo inmenso, que muere por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra culpabilidad, de la manera más humillante, de la manera más terrible, de la manera más vergonzosa. Él se reduce y se rebaja eso. Y resulta que mirando también el momento en el que Jesús le cuenta a sus ángeles el plan de salvación, vean lo que dice Elena en El deseado de todas las gentes. Cuando los ángeles lo supieron, que Jesús tenía que morir por el ser humano, dice, los ángeles se postraron delante de él, de Jesús, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, porque les tuvo que explicar, porque obviamente, como los ángeles iban a entender, ya, tiene que morir, ¿cierto? O sea, para ellos la muerte, ¿qué? Ellos no sabían. Les explicó que la vida de un ángel no podía pagar la deuda, solo su vida podía ser aceptada por el Padre como rescate por el hombre. Cuando los ángeles oyeron esto, se llenaron de tristeza. Sabían que su amado comandante tendría que dejar toda la gloria del cielo, venir a un mundo de pecado y sufrir vergüenza, insultos, rechazo y finalmente la muerte. Entonces, es eso, o sea, a eso se bajó Dios y voluntariamente, porque ni siquiera le toca, no, voluntariamente lo hizo. Entonces, es algo que uno con palabras no puede ni siquiera describir. Dicen también escritos que pasará la eternidad uno intentando comprender ese amor de Dios. Y ni siquiera los ángeles comprendían realmente el amor de Dios y en la cruz llegaron a entender muchas cosas que ellos no entendían de ese amor tan maravilloso de Dios. Entonces las palabras, los ejemplos, cualquier cosa que a uno se le ocurra, no basta para realmente entender lo que Dios todopoderoso y maravilloso hizo por nosotros pecadores. Yo creo que al sol de hoy todavía no dimensionamos realmente, si bien somos conscientes, no dimensionamos en su totalidad el sacrificio que realmente implicó que Jesús se transformara en ser humano y que viniera a esta tierra. Hoy leía el deseado de todas las gentes y decía que ya para Jesús era una humillación hacerse ser humano en el jardín del Edén, cuando el hombre todavía no había pecado, ¿no? Ya para Dios era una humillación hacerse hombre ahí. Ahora imagínense todo lo que pasó después del pecado, de años de degeneración, de los efectos de la herencia que se fueron pasando de generación tras generación, que Jesús se hiciese, que Dios se hiciese humano en ese momento, es algo muchísimo más relevante e impactante en la historia que sabemos que relata la Biblia, ¿no? Y que implica directamente esto, este tema que estamos hablando, que es la cruz, ¿no? Y el plan de la redención, la salvación y todo lo que esto conlleva. Así es, muchachos, yo creo que no hay mejor versión de la historia que contar que el creador de todo el universo, el dueño de todo, no estimó su gloria como cosa a que aferrarse, ¿cierto? Sino que se despojó de todo y decidió ponerse la ropa de trabajo. Decidió ponerse el overol y decir, voy a ir a pagar las deudas de mis hijos, ¿sí? Voy a ir a pagar la desobediencia de los culpables y me voy a hacer culpable por ellos. Así que es maravilloso este mensaje. Y bueno, la última lección de esta lección nos hablaba acerca de que la cruz parece a los ojos humanos algo débil, parece algo que realmente no tendría valor alguno. Por eso
lo que parecía debilidad realmente era poder de Dios. Lo que parecía una locura, a los ojos de Dios era sabiduría. Lo que parecía derrota era una victoria sobre el pecado. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo cuando leí este versículo dije, ¿cómo así? ¿Lo débil de Dios? ¿Cómo así que lo débil de Dios? ¿Qué quería Pablo decir acerca de esa debilidad de Dios? Y cuando leí este versículo me hace recordar de una vez un líder de una religión que lo criticaron mucho, una religión que suele usar crucifijos. Entonces, él en un discurso a unos muchachos en Kenia le dijo que le gustaba cargar un crucifijo. Y la frase que impactó al mundo fue que le gustaba cargar ese crucifijo que le recordaba la historia del fracaso de Dios. Entonces inmediatamente todo el mundo se alarmó y ¿cómo así este hombre? ¿Por qué está hablando de la historia del fracaso de Dios? Dios no es un fracasado, ¿sí? Y cuando leí eso, no quiero citar a este hombre para justificar o para decir que pensaba lo mismo que Pablo, pero se me hace semejante, ¿no? Que Pablo hablaba acerca de que ese momento a los ojos de los seres humanos podría parecer un fracaso. Ante sus mismos discípulos podría parecer un fracaso para el ser humano, un fracaso para Dios, para el Salvador, un fracaso para la vida de cualquier hombre, pero donde parecía debilidad, se estaba venciendo el pecado. Donde parecía necedad, Dios reveló su justicia. Donde parecía fracaso, Dios estaba trazando y marcando el camino de la salvación. Entonces, por eso Pablo está hablando acerca de eso, de lo que para unos es insensato, para Dios es sabiduría. Para unos es debilidad, para Dios es fortaleza. Entonces, esta historia de la cruz tiene diferentes perspectivas, ¿no? Y cada quien la cuenta desde el punto de vista que lo vea. Pero Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocer ese punto de vista bueno, ese mensaje que quiere transmitirnos amor, justicia, misericordia. Y esa cruz nos recuerda, siempre nos recordará la victoria de Jesús, siempre nos recordará el gran amor que Dios tuvo por nosotros, que lo llevó a morir en ese madero, ¿sí? Así que muchachos, quiero que podamos ir concluyendo esta lección con esa enseñanza que quizás pudimos obtener durante esta semana. Yo creo que para mí en lo personal, la cruz me recuerda que donde se acaban las fuerzas humanas, donde se acaban la inteligencia y la sabiduría y la elocuencia del hombre, es allí el punto donde encontramos la cruz, es allí donde encontramos el amor de Cristo, donde se acaban las fuerzas, donde se acaba el intelecto, encontramos la justicia y la inmensidad de Dios, porque Jesús vino para eso, ¿no? Ese fue su propósito, su misión, y esa es la historia que nos cuenta la cruz. Así es, tal cual. Había un mensaje en la lección de escuela sabática de esta semana que decía que lo contrario a la necedad del hombre no es la sabiduría humana, sino que es el poder de Dios. Porque aún nuestra sabiduría humana es insensatez a los ojos de Dios. Entonces, por eso es que el plan de salvación y lo que la cruz significa para nosotros es tan importante y es tan hermoso, el ver de que no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada inherente a mí que me pueda hacer más o menos merecedor de una salvación que no depende de mí, sino que ya Dios me la otorgó y me la regaló muchísimos años atrás cuando vino a morir por mí. Así de simple y sencillo. Para Pablo no era vergüenza hablar de la cruz. Y
al ver que Jesús murió por nosotros en esa cruz, para nosotros tampoco debe ser vergüenza hablar de Él. Creo que ese amor que Dios demostró con nosotros a través de ese acto, en agradecimiento a eso, nosotros debemos hacer como el himno. Grato es contar la historia y contar esa historia a todo el mundo. Así es. La verdadera sabiduría comienza en no confiar en nosotros, ¿cierto? Sino que la verdadera sabiduría comienza en reconocer el sacrificio de Dios, reconocer su justicia y reconocer su amor. Allí es donde empieza la verdadera sabiduría para el hombre. Así que muchachos, gracias por acompañarnos en este repaso. Gracias por sus conceptos, por enriquecer esta lección. Y bueno, gracias a cada uno de los que nos ven a través de este video. Esperamos que nos acompañen en las próximas lecciones. No deje de compartir, por favor ponga allí su comentario, lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención de la lección de esta semana. Y le invitamos también para que se pueda suscribir a este canal y pueda también activar las notificaciones para que sepa allí en el momento en el que se sube el video. Que Dios les bendiga y que Dios les acompañe a cada uno de ustedes.